Unidad 1 de aprendizaje, la lengua escrita. Durante la unidad 1 de aprendizaje, la lengua escrita, fue fundamental abordar los siguientes contenidos: lenguaje, lengua, habla, el signo y los signos, alfabetización, lectura y escritura, y qué es leer, con el objetivo de utilizar y comprender los niveles de conceptualización sobre el desarrollo de la lengua escrita y métodos de alfabetización a través de la reflexión del propio aprendizaje de la lengua escrita y de las prácticas observadas en el aula, con el objetivo de desarrollar la competencia de producción de textos. En el primer contenido, lenguaje, lengua y habla, fue fundamental que el docente en formación identificara las diferencias entre lengua, lenguaje y habla, así como los tipos y niveles. Se abordó que el lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo mediante un conjunto de códigos con los cuales un individuo manifiesta lo que piensa o lo que siente. Comprendimos que existen tipos de lenguaje: verbal, oral, corporal y de signos. Posteriormente, la lengua es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza y relaciona un conjunto de signos en un orden específico. La lengua es clave para asimilar los conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso de la vida de cada ser humano, ya que nos sirve de instrumento primordial para preguntar, exponer y apropiarnos de los conocimientos acumulados en nuestra cultura y para la comprensión de los aprendizajes. Finalmente, se abordó el habla, que es la relación concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo. Asimismo, es la expresión individual de la lengua para poder comunicarse. Comprender este contenido nos ayuda a establecer un ambiente de comunicación entre el docente y el alumno, y se enriquecen las relaciones interpersonales entre estos dos agentes, permitiendo al docente mejorar y desarrollar las habilidades de los estudiantes. Para que el estudiante adquiera el lenguaje adecuado, resulta fundamental que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes propongamos actividades y tareas complejas de lectura y escritura que fomenten el aprendizaje profundo y el pensamiento crítico. El siguiente contenido, el signo y los signos, es importante para cuando el estudiante se le enseña a ampliar sus habilidades comunicativas de expresión oral y escrita y contribuir a la mejora de sus capacidades de aprendizaje, porque tiene más herramientas para adquirir, asimilar, estructurar, retener y reproducir sus saberes. Reizabal 2006. Y resignificarlos, ya que escribir y hablar y escuchar es fundamental. El contenido abordado de la alfabetización se abordó para comprender que no solo es una herramienta indispensable para obtener los propósitos educativos, sino uno de los andamios de la cultura actual. De acuerdo con esto, la lectura y la escritura requieren de esfuerzo, dedicación, dinamismo y entusiasmo para desarrollar esta habilidad. Todo este proceso parte de la alfabetización. Pero, ¿qué papel juega el docente en la alfabetización? En ese mismo, y destacando el rol del docente, Fernández 2018 considera que el rol docente es ser responsable del proceso de alfabetizar a los alumnos, por lo cual tiene que elaborar estrategias que le permiten mejorar su trabajo en las aulas. La importancia de la lectura y escritura. Leer y escuchar nos permite ampliar nuestras ideas, en tanto que escribir y hablar nos capacita para mostrarlas y reconstruirlas. En efecto, construimos nuestras ideas leyendo y expresándolas en nuestras propias palabras. Mediante la lectura y la escritura, el alumno realizará un proceso de análisis y síntesis que lo llevará a comprender contenidos y expresar sus propias ideas y puntos de vista argumentando correctamente. Escribir bien, en forma coherente y ordenada, denota un pensamiento claro,
Nuestro objetivo final es que el alumno llegue poco a poco a aprender de manera autónoma. Finalmente se retomó la importancia de leer y el qué es leer. La lectura nos ayuda a los estudiantes a conocer más sobre el mundo en el que viven, en el que vivimos, a conocernos a sí mismos y al entorno más a fondo. Es una fuente única de nuevas experiencias. Por ello es importante que los estudiantes empiecen a familiarizar con la lectura cuanto antes. Promover la lectura en los estudiantes contribuye a desarrollar el lenguaje y mejorar la capacidad de comprensión. Además, favorece el desarrollo cognitivo, la memoria, la concentración, la creatividad, entre otros. Mediante la lectura y la escritura, el alumno realizará un proceso de análisis y síntesis que lo llevará a comprender contenidos y expresar sus propias ideas y puntos de vista argumentando correctamente. Escribir bien en forma coherente y ordenada denota un pensamiento claro. ¿Cuál es la importancia de la producción de textos? La comprensión lectora y la producción de textos son procesos que van de la mano y evidencian el desarrollo de cualidades y competencias que no solo impactan el área del lenguaje, sino también en el aprendizaje significativo del resto de contenidos trabajados a lo largo de la vida y en la integración del estudiante al contexto educativo. De acuerdo a Vallares, 1998, la comprensión y producción de textos se encuentra presente en los distintos escenarios y niveles educativos, representando una actividad fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que todo el contenido trabajado en las distintas asignaturas se estudia, analiza y discute a partir de textos escritos. ¿Cuál es el rol del docente en la producción de textos? El rol mediador docente en el proceso de comprensión debe acercar los textos que van a trabajar los estudiantes. Es por eso que el profesor debe ser un motivador para que los educandos enfrenten su propio proceso de lectura y la manera como esta actividad es útil y potente para su vida.